Delia Reimer, gracias por estar presente. Bienvenida. Muchas gracias. Un placer poder participar en esta ocasión de esa charla y de un rico café. Hay cosas importantes e interesantes en la vida de cada persona. Y una de las cosas importantes en tu vida es la música. Así es. La composición, por un lado, y la interpretación por el otro lado, ¿no? Cosas que, una dualidad que no siempre se da, ¿no? Unos pueden ser expertos, intérpretes o expertos componiendo, pero esa dualidad no siempre se da y es algo especial. Y vos compones canciones también cristianas. También, sí. ¿Cómo es esa experiencia? Componer canciones. Comencé a la edad de los 18 años. Fue un tiempo donde empecé a tener un mayor encuentro con el Señor también, ¿verdad? Estaba atravesando por un tiempo de crecimiento también en mi vida. Empecé a enseñar en una escuela en Neuland y tenía mis tiempos a las tardes para buscar al Señor, para aprender nuevas canciones, ¿verdad? Y fue ahí donde surgió también en mi corazón ese tiempo el anhelo para hacer poesía, ¿verdad? Me atraía la poesía desde joven, amaba mucho la literatura también. Y la música aprendí a la edad de los 12 años, comencé con guitarra, ¿verdad? Y cuando recibí a Cristo a la edad de los 8 años, empecé a cantar, ¿verdad? Y juntas esas dos cosas se complementaron y empecé a servir al Señor a la edad de los 12 años. Pero fue a los 18 que realmente empezó a nacer en mí ese interés para crear canciones, ¿verdad? Escribir poesía, poner melodía en ella y expresar al Señor lo que había en mi corazón, porque en mi corazón había un sincero anhelo de conocerle más y también mi experiencia de experimentarle más como padre a Él, ¿verdad? Porque eso era algo que yo necesitaba mucho en mi vida, ¿verdad? Un padre. Y bueno, así fue como surgió mi inspiración para hacer música, para alabar al Señor, ¿verdad? Y también desde joven serví a la iglesia, ¿verdad? En esa área, dirigiendo la alabanza, ¿verdad? Y así como se te ve una persona, una señora, una mamá, una esposa, algo callada, con voz tenue, pero cuando cantas no es así. O sea, cuando cantas sos explosiva, sos una persona que tiene de repente un timbre de voz al cantar unos vibratos muy altos, ¿no? E impacta esa parte, ¿no? O sea, una de las cosas que siempre me llamó la atención en vos fue eso, ¿no? O sea, sí. ¿no? Hablamos con Delia y estás tranquilita, pero cuando canta, ¿no? Se transforma, ¿no? ¿Quién es, verdad? Y me llama la atención esa parte. Pero, ¿qué te parece si vamos a los inicios? Okay. ¿Dónde naces? ¿Y cómo fue tu vida allí en esa infancia? Mis padres vivían en Pitiantuta y cuando tenía que nacer, ellos me supongo que tendrían que haber llegado a Filadelfia, pero no, se fueron hacia 10 leguas, ¿sí? Y en 10 leguas vivía una tía que también era partera ya en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces yo nací en 10 leguas en vez de nacer en Filadelfia. Soy chaqueña, ¿verdad? Mi padre, él había nacido en Puerto Pinasco, mi madre
tiene su procedencia hacia Villarrica, ¿verdad? Entonces, yo nací en el Chaco, se unieron ellos y yo nací y crecí gran parte de mi vida en el Chaco, ¿verdad? Lastimosamente, ellos se separaron cuando yo era bebé, ¿verdad? Tenía los 1 año por ahí. Y tuve que, a partir de ahí, quedarme con mi abuela, o tuve que quedarme con la tía, ¿verdad? Y para mí fueron inicios muy duros, muy difíciles, ¿verdad? Sin tu familia cerca, sin tus hermanos cerca. O sea que experimenté mucha tristeza, mucha soledad, mucho silencio también, ¿verdad? Preguntándome qué es lo que pasa, ¿verdad? Y volver a eso siempre es un poco difícil, ¿sí? Con los años, creo que a la edad de los 5 años, yo pude ver a mi papá la primera vez, de grande, ¿verdad? Y él me abrazó, me alzó y me expresó su cariño. Ahí en ese momento me preguntó, ¿querés quedarte conmigo? Mi papá vivía en Pitiantuta, ¿sí? Y mi mamá y yo vivíamos hacia Disleguas o en Caguazú, ¿verdad? Entonces era un constante viaje, ¿verdad? Fue ahí donde yo conocí a mi padre y experimenté su amor. Sabía que él me amaba y eso me dio fortaleza, ¿verdad? En ese momento. Pero pasó un par de años y él falleció y yo no tuve la oportunidad de verle otra vez. Ni siquiera me fui a su entierro, ¿verdad? Fue muy, muy doloroso para todos, ¿sí? Entonces crecí sin la protección de un padre, sin su presencia. Crecí como en una burbuja, diríamos. Yo creé una burbuja del silencio. Tu mundo. Mi mundo, ¿verdad? Casi no tengo recuerdos para decir así que puedo contar que fue algo bello, que me encantó. Solamente recordaba que viajábamos mucho, que no estábamos en casa. Y cuando era niña dije, cuando yo sea grande, yo quiero construir mi casa. Yo quiero construir mi casa, pero pensando en eso, yo creo que lo que en realidad quería decir era, quiero construir mi hogar, ¿verdad? Quiero un hogar. Y cuando tenía los 8 años, experimenté la presencia y el amor de Jesús. En una noche de fogata, nos íbamos a la iglesia en aquellos años. Empezamos a irnos a una iglesia cristiana junto con mi tía. Y justo recibimos la visita de unos estudiantes del IBA. Y todo el amor que recibimos los niños ese día de parte de las personas que llegaron, ¿verdad? Que nos hablaron, que nos trataron con cariño, que nos hablaron de Jesús. A la noche tuvimos una fogata y en esa fogata, después de la historia bíblica, la esposa del pastor preguntó si alguien quería recibir a Jesús. Y yo dije, ¿y qué es eso? ¿Va a doler? ¿Qué pasa? ¿Verdad? Porque en la mente de un niño no se puede entender algo así, ¿verdad? Claro. Pero yo dije, todo lo que yo experimenté hoy a base del amor, y si ese es el Jesús que ellos también creen, yo quiero a ese Jesús, ¿verdad? Yo dije, yo voy a aceptar a Jesús, alcé la mano, y fue esa noche que para mí empezó una nueva historia. Vi cómo mi vida se iluminó a partir de ahí porque recibí a Cristo, ¿verdad? En mi vida. Y Él fue quien me dio esperanza porque yo todavía tenía un luto en mi corazón que no había procesado, ¿verdad? No sabía cómo procesar ese luto. Mucha tristeza en mi corazón, ¿verdad? Pero fue el inicio para mí de experimentar a Dios en mi vida.
fue su amor que a mí me atrajo hacia Él para servirle, ¿verdad? Después de eso recuerdo que aprendí a leer, entonces tomaba la Biblia y de noche ponía unas velas en la casa, ¿verdad? Antes no había electricidad, sí. Poníamos velas, ponía a veces 2 velas y mi mamá me decía, Delia, apaga las velas, se nos va a acabar muy pronto, pero yo leía la Biblia, ¿verdad? Y tenía ya, yo recuerdo, unos 12 años, 10, 11, 12 años, cuando empecé a conocer más de Dios, ¿verdad? De quién era Dios, conocer la historia. Y yo dije, pero esto es maravilloso, poder tener la Biblia y poder conocer la historia y de quién es Dios y cómo nosotros surgimos y conocer la vida de otras personas de que también sufrieron pérdidas, que también pasaron por tiempos difíciles, ¿verdad? Y que Dios estuvo ahí presente en sus vidas. Para mí fue un ejemplo muy, muy grande, ¿verdad? Fue así como yo inicié, comencé a conocer a Dios, sí. Y en tu juventud, en la juventud se dice divino tesoro, ¿no? Y la juventud hace que de repente nosotros pensemos o desarrollemos una etapa de decir, bueno, ahora quiero luchar y ir con mis ideales y buscar el futuro y lograr eso que uno quiere, que uno piensa, que uno desea. Sea el estudio, sea el trabajo, sea lo que uno puede hacer que uno crezca, ¿no? Entonces, ¿qué era en esa parte de la juventud con Delia? Para mí fue un poquito incierto, ¿verdad? No tenía algo específico que iba a hacer. Terminé el colegio en Asunción. Entonces pensaba estudiar de repente para ser artista plástica, porque me encantaba la parte del arte, ¿verdad? Y me gustaba mucho, sí, dibujar, pintar, me encantaba. Pero el Señor me llevó por otro camino, ¿verdad? Que yo no había planeado, ¿verdad? Empecé a enseñar en una escuela por 4 años, duré ahí en Noelan, y después Dios abrió una puerta, una oportunidad para ir a estudiar música, ¿verdad? Entonces, como tenía una inclinación también en esa dirección, tomé la decisión, se abrió una puerta, me dieron becas, ¿verdad? Dios proveyó eso, y entonces me volqué hacia la música, ¿verdad? Tuve mis tiempos difíciles, dicho sea de paso, sí, muy duros, yo creo que fueron muy duros. Fue a la edad de los 21 que yo también tuve un bajón, una caída, un golpe muy grande en mi vida. Para mí era muy importante ser íntegra, muy importante la pureza sexual, ¿verdad? Y fue a esa edad que a mí me golpeó súper duro ese tiempo, ¿verdad? Experimentar con la impureza sexual, ¿verdad? Y bueno, yo me callé por los siguientes 3, 4 años casi, me callé, y porque yo decía, no, yo voy a salir sola de esto, yo voy a salir sola, hasta que me di cuenta que no iba a poder. Me sentía como que estaba sumergida en un lodo cenagoso, ¿verdad? Cada vez que iba a salir, ahí otra vez en el fondo, ¿verdad? Entonces yo oré. Recuerdo que oré muchísimo y le dije al Señor, Señor, yo te amo con todo mi corazón, pero yo necesito sanarme de esto. Yo necesito dar un paso adelante, ¿verdad? Y poner mi temor del qué dirán, ¿verdad? Pero también necesito que me muestres las personas correctas con quien yo puedo abrir. Y no quiero que sea un hombre ministrándome, porque yo tenía una rabia tremenda, ¿verdad? Un enojo muy grande. Y una desconfianza también hacia las mujeres por así nomás, ¿verdad? De repente me lastimen más, ¿verdad? Entonces yo dije, yo quiero una pareja, un matrimonio. Y Dios trajo un matrimonio para que me ministrara en ese tiempo, ¿verdad? Y pude yo, gracias a Dios, reponerme de eso, ¿sí? Sí,
fueron unos cuantos años muy duros, pero fue también en ese tiempo, en ese proceso, que yo experimenté una mayor cercanía al Señor, porque el golpe y el dolor que uno experimenta te hace más, te llama la atención hacia Dios. ¿Hacia dónde me voy a volcar cuando yo estoy experimentando un tiempo difícil? Pues hacia Dios, ¿verdad? Volcarse hacia Él, buscar su ayuda. Y eso me llevó a experimentar al Espíritu Santo. Fue la primera vez. Recuerdo bien una noche o un día le dije al Señor, Señor, yo no quiero vivir una vida de hipocresía. Y si esto es ser cristiano, esto que estoy viviendo ahora es ser cristiano, y si esa es la forma de vida de muchos cristianos, yo no quiero. Yo no quiero esa clase de vida. No quiero una doble vida, yo quiero una vida íntegra delante de ti. Y si no hay nada que me puedas ofrecer, yo me voy a retirar de la iglesia. Porque hasta ahí yo había dirigido la alabanza, yo había enseñado en la escuela dominical, había ayudado a mucha gente, ¿verdad? En la iglesia, pero yo no veía la diferencia entre un mundano o una persona que no vivía con Dios y una persona que vivía con Dios, ¿verdad? Yo dije, si esta es la vida, yo no la quiero. Porque yo prefiero salir y vivir la vida en el mundo, ¿verdad? Yo pienso que ahí habrá sido mi punto donde yo estaba rebelde, ¿verdad? Y bueno, o sea, era a inicios de un año, había un campamento de jóvenes. Y yo le dije al Señor, Señor, si vos no te presentás en ese campamento para hablarme, fíjate que yo ya no regreso a la iglesia. Y fue en aquel campamento, yo tenía como 21 años por ahí, que yo experimenté al Espíritu Santo. Fue la primera vez que yo experimenté realmente la presencia del Espíritu Santo. Para mí fue un shock inmenso, porque me confrontó con quién era yo, ¿verdad? Me hizo ver quién era yo y a la vez me ministró todo lo que yo tenía guardado en el corazón, ¿verdad? Que yo no me abría, era todo cerrado, todo callado, ni siquiera con mi mamá, porque decía, no, yo no le voy a quebrantar a mi mamá, porque siempre me decían, a ni que le quebrantaban de supe, me decían, ¿verdad? No le quebrantes a tu mamá, decía, ¿verdad? Entonces, todo para evitar que ellos sufran, ¿verdad? Yo me callaba, ¿verdad? No le voy a cargar con eso a mi mamá, voy a tener que lidiar sola con esa situación. Y cuando llegó el Espíritu Santo me empezó a tratar una por una, ¿verdad? Y sigue tratándome. Mi esposo Jerry sabe muy bien de eso, ¿verdad? Hasta hoy en día sigue tratándome. Va por procesos, va por etapas, y cuando él trata profundo, ¿verdad? Muy profundo, pero no nos fuerza, ¿verdad? Porque sabe que somos sensibles. Dios sabe que hasta dónde podemos aguantar, hasta dónde podemos soportar una situación. Hay situaciones que son súper profundas y súper difíciles en nuestra vida, entonces Él va a tratar eso lentamente, ¿verdad? De forma de que nos vamos a sanar, no que nos vamos a derrumbar, ¿verdad? Claro. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿no? Así es. Y ahora, bueno, el diálogo hace que tengamos que hablar de tu matrimonio. Hablaste de Jerry, ¿no? Y entonces Jerry es un pastor muy conocido, no solamente aquí en Achaco, sino en el Paraguay. Jerry es una persona que ha dedicado su vida y dedica su vida al ministerio. ¿Cómo es que se conocieron? Con Jerry nos conocimos en la iglesia Jesús del Camino, ¿verdad? Jesús del Camino en Filadelfia. Nos veíamos a la distancia. Aquellos primeros años él acababa de llegar de Canadá y él era un misionero, ¿sí? Venía, se iba, a veces estaba y no estaba. Yo escuché que había un misionero en la iglesia. ¡Ah, qué bueno, qué bien! Porque a mí me interesaba mucho el área de misiones, ¿verdad? Ese era el punto. A los 12 años yo dije,
yo quiero ser misionera. Cuando cumplí 12 años, yo dije, yo quiero ser misionera, yo quiero predicar la palabra de Dios, yo quiero llevar la palabra de Dios, ¿verdad? Y cuando me dijeron que había un misionero en la iglesia, qué bien, qué bueno, ¿verdad? Pero después nos vimos muchas veces desde lejos. Nunca tuvimos la oportunidad de encontrarnos hasta que tuvimos un retiro, ¿verdad? Y en el retiro yo estaba afinando la guitarra para dirigir la alabanza en la noche. Y yo dije, llegó un joven, le voy a saludar para que no se sienta solo, dije, porque en mí estaba la responsabilidad de atender como líder, pero nunca dije, oh, wow, llegó el... No, fue diferente. En realidad fue ahí, ese momento donde nosotros nos conocimos, saludamos, empezamos a hablar, pero cuando empezamos a hablar también del llamado que Dios puso en nuestros corazones y la experiencia con el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cuál fue nuestra experiencia con el Espíritu Santo? ¿Cuál fue el impacto del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿verdad? Y de la visión y de lo que queríamos hacer, de lo que Dios puso en nuestros corazones para hacer. Y fue ahí donde nosotros compaginamos, ¿verdad? Empezamos a decir, es lo mismo, y bueno, y nuestra visión de acerca de lo que queríamos hacer, se ¿verdad? complementaban, ¿no? Se complementaron. Y eso lo hizo el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque de nosotros solos ahí no, ¿verdad? Y tienen un precioso hijo que Dios los ha regalado. Y es una experiencia también, ¿no? Bastante. ¿No? Sí. Y hay mucho que decir a través de eso, ¿no? ¿Puedes contarnos un poco de eso, no? Bueno, Evan es nuestro hijo de 3 años. Él nació prematuro, nació con 860 gramos y 29 semanas. Entonces era muy chiquito. En verdad, Evan para nosotros es un milagro súper, súper grande, porque ya probamos mucho para tener hijos y perdimos varios, ¿verdad? Ya Evan sería el 6º hijo para nosotros. Nuestro hijo mayor por ahora iba ya a tener unos 13 años, ¿verdad? Entonces también experimentamos, fuimos por un proceso muy, muy duro, muy difícil para mí como mujer, como madre, ¿verdad? Otra vez luto presente, ¿verdad? Pero todo eso fuimos procesándolo mediante que buscamos al Señor, ¿verdad? Mediante que sentimos la presencia del Señor. Entonces, Evan llegó en nuestra vida y nosotros teníamos que realmente apoyarnos fuerte en el Señor, ¿verdad? Para tenerle a Él, incluso nosotros hicimos un ayuno para buscar al Señor, ¿verdad? Pues yo le dije a Jerry, bueno, ya hemos intentado de todo, yo creo que tenemos que buscar al Señor en ayuno por Él. Y entonces nos pusimos de acuerdo y ahí fuimos, ¿verdad? Para batallar por su vida, ¿verdad? Y bueno, ahora Evan tiene 3 años, es un niño feliz, es súper inteligente. Muchísimas personas han orado por nosotros, por él, ¿verdad? Nos han apoyado de muchas formas, ¿verdad? Económicamente incluso, ¿verdad? Ha sido un tiempo súper difícil, el primer tiempo, pero hoy por la alegría que nosotros experimentamos con Evan, ya eso, ¿verdad? Queda en el pasado y empieza a disfrutar, ¿verdad? Es como que Dios dice también, ¿verdad? La mujer cuando da luz en el parto es algo muy difícil. De repente yo no tuve un parto así normal con Evan, pero tuve un parto sumamente difícil, ¿verdad? Complejo, ¿no? Complicado, sí. Y Dios obró en todo ese proceso y nos dio otro milagro, ¿verdad? Nos mostró su poder, que para Él es todo posible, ¿verdad? Sí, yo puedo decirlo y ser testigo de eso, porque en una oportunidad, una y otra oportunidad que he tenido,
lo he tenido en mis brazos y he podido ver que es un niño cariñoso, ¿no? Así como decís, inteligente, Sí. ¿no? Y tiene ese algo especial, ¿no? Que nos llama, que estemos con él, ¿no? Sí. Que podamos ver que ese milagro que Dios hace en vuestras vidas, en vuestro matrimonio, también lo muestra a través de tu bebé, de tu hijo, a las demás personas. Sí. Sí. Y vemos que esa familia, esa cantante, esa artista que tiene tremendo potencial, va luchando, va caminando en un mundo un poco complicado. La música es de batallar y no solamente de batallar, sino de creatividad, de poner todo el empeño artístico para poder desarrollar. Te entendemos claramente porque eliges bien dónde vas a grabar, ¿no? Y eliges bien hacerlo en Exalta Jesús, ¿no? Y encuentras gente que está a la altura de lo que quieres. Yo quiero pedirte algo que lo vas a conocer ahora, que de repente también va a ser una sorpresa para muchos. Es el hecho de que queremos despedirnos de esta entrevista con una canción que has grabado aquí en Exalta Jesús y que la gente lo pueda ver. Entonces, si nos das el permiso para poderlo hacer. Sí, sí, con mucho gusto, claro. Con Y mucho para gusto. que la gente también pueda ver ese potencial de Delia, ¿no? Y me queda decirte gracias por estar presente, que Dios siga bendiciendo tu vida Amén. y nos vamos viendo tu video. Amén. Muchas gracias. Que Dios les bendiga ricamente. Gracias.